esta mañana, Dios, en que tú nos bendices y nos permites llegar ante ti, Señor, y ante tu presencia, Señor. Todo el honor, toda la gloria, Padre, sean solo para ti, porque solo tú vives. Solo tú reinas por los siglos de los siglos, Señor. Ministra, Señor, fielmente a todos nuestros corazones en esta hora, Señor, y permítenos tener un tiempo realmente, Señor, en intimidad, Señor, contigo, ante tu presencia, Padre, donde tú te puedas glorificar poderosamente, Dios. Llena cada vida de tu gloria, llena cada vida de tu presencia, Padre. A ti te lo rogamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. No dejes que esta palabra vuelva vacía, Señor, sino que cumpla un propósito determinado, Señor, fielmente sobre cada vida, sobre cada corazón, que esta palabra fluya, Señor, que llegue a muchas vidas, que a través de ella podamos comprender y entender lo que tú nos quieres ministrar, Señor, fielmente en esta mañana, Dios mío. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Permítenos descansar en tu presencia. La palabra dice: echad sobre Jehová vuestra carga y realmente Él nos sostendrá. Y hoy creemos fielmente, Padre, que tú, Señor, nos sostienes, que tú levantas las manos, Señor, que tú das esfuerzo al cansado, que tú multiplicas, Señor, las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Tómanos en esta hora y permítenos tener un tiempo realmente en bendición y en victoria. Recibe todo honor, recibe toda gloria, Señor, en estos momentos, porque solo tú eres Rey, porque solo tú eres Señor, porque solo tú vives y reinas, Padre amado, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados. La gloria sea para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para nuestro amado Salvador. Bienvenido a esta mañana, donde sé que una vez más el Señor va a ministrar fielmente a todos nuestros corazones y a todas nuestras vidas. Por eso quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Lucas y estés observando el capítulo 14. Vamos a mirar el verso 15. Lucas 14, verso 15. Dice la preciosa palabra del Señor: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén y amén. Este evento, mi amado, del que nos está hablando la escritura acá, es la cena de las bodas del Cordero. Va a ser el momento en que se va a celebrar sencillamente ese matrimonio entre el Señor y la iglesia. Va a ser el momento en que el Señor va a querer que obviamente su iglesia esté allí, y muchos son los que están siendo convidados a participar de esa cena. Pero el problema radica en que muchos están rechazando precisamente lo que Cristo quiere hacer. El deseo del corazón de Dios es que nosotros pasemos una eternidad con Él allí en los cielos. Pero hay muchos que están más preocupados, mi amado, por las cosas de esta tierra que por recibir esa invitación especial. Por eso quiero que analicemos juntos esta parábola para que tú la puedas comprender con exactitud. Entonces, empecemos desde el verso 7 para entender el contexto de lo que el Señor venía hablando. Dice el verso 7, estoy en Lucas 14, 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola.
¿sí? De los convidados a estas bodas, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, el que te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, y aquí empieza lo importante, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, es decir, el que te ha invitado, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagáis comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén y amén. La palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, hay un llamado para la salvación, hay un llamado para que tú puedas llegar a los pies de Cristo fielmente. Pero definitivamente pocos van a ser los escogidos, no porque Dios no desee que todos estemos en su gloria, sino porque el mismo ser humano va a decidir su lugar eterno. El pasaje entonces empieza a mostrar cómo el Señor habla de esta característica de esos convidados, de cómo el Señor muestra que cuando seas convidado a un gran banquete que ocupen los últimos lugares, y si aquel que te convidó te dice pasa más adelante, entonces en ese momento tendrás gloria. Y dice algo bien interesante, quiero que lo mires nuevamente en el verso 12. Dijo también el que le había convidado, cuando hagáis comida o cena, dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez vuelvan a convidar y sea recompensado. ¿Por qué el Señor decía esto? Él decía, no lo hagas porque ellos en algún momento tratarán de recompensar esa invitación, obviamente, que tú les hiciste, pero por lo contrario el Señor dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, o sea, los que nadie invitaría a un banquete, los que nadie invitaría a una gran cena. Bien dice la palabra que lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar al sabio de este mundo. Y eso es efectivamente lo que la palabra nos está mostrando. Entonces mira, verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y él empieza a narrar entonces la parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Yo quiero decirte, mi amado, que ya todo está listo. Yo quiero decirte en esta hora que efectivamente ya todo está preparado. Y está preparado para esa gran cena, está preparado para que tú y yo lleguemos allí al cielo a compartir para siempre con el Señor. Él está haciendo ese llamado. Todo depende de cada uno de nosotros, de la manera en que realmente quiera recibir esa invitación. Todo depende realmente de cómo tú y yo nos vamos a tomar del Señor. Y le estamos diciendo, sí, Señor, yo quiero estar en esa gran cena. Pero aquí van a empezar unos grupos que cualquiera podría llegar a estar en estos grupos. El problema radica entonces en que en el verso 18 dice la palabra, y todos a una comenzaron a ¿qué? A excusarse. ¿Por qué comenzaron a excusarse? Porque para ellos no era importante esa invitación. Aunque Cristo está brindando la salvación, aunque el Señor quiere que muchos realmente lleguen a sus pies y logren degustar de esa gran cena, para muchos en esta tierra no es importante, porque sigue siendo más importante las cosas que tienen en esta tierra, porque aún no han entendido el regalo que el Señor nos quiere entregar, que es el regalo de la vida eterna. Hasta el día en que tú entiendas lo valioso que es la vida eterna, más que esta vida misma, tú seguirás viviendo en las cosas de esta tierra y seguirás excusándote delante de Dios sencillamente para no querer estar allí donde el Señor te quiere llevar. La cuestión es que Dios no va a obligar absolutamente a nadie. El cielo es para los que lo anhelen. El cielo es para los que quieran estar allí una eternidad.
Dios no va a obligar a alguien a entrar en el cielo. Todo depende de ti, de que tú quieras llegar al cielo, de que quieras llegar a esa cena, porque esa gran cena se realizará en el cielo. Todo depende de que tú quieras genuinamente decirle al Señor, sí, yo quiero estar allí contigo. Pero la pregunta es si tú podrías estar en alguno de estos grupos que va a mencionar la palabra. ¿Qué dijo el primero? Estoy en Lucas 14, 18. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. No está hablando de un pequeño lote, no está hablando de una pequeña finca. La palabra nos dice que él había comprado una hacienda. Es decir, era alguien con demasiado dinero. Una hacienda tiene miles de hectáreas. Y la palabra lo que me está mostrando es que son ese tipo de personas que están enfocadas más en las riquezas de esta tierra. Son personas que tienen mucho dinero. Por eso el peor mal, escúchame bien lo que te voy a decir, el peor mal que puede haber llegado a venir sobre la iglesia de Cristo es eso. Son las riquezas, son las finanzas. Porque por eso la gente se está perdiendo y ha cambiado al único y verdadero Dios. Por ese Dios que es el Dios de las riquezas. Es lo peor que puede haber sucedido, porque muchos se están perdiendo en las riquezas de este mundo, porque muchos lo único que quieren es acumular en esta tierra, ignorando lo que dice la palabra. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Porque si tú te haces tesoros acá en la tierra, un día llegará la polilla, un día llegará el moho, el orín y corromperán, dañarán. Las riquezas no son eternas, no son para siempre. Este hombre que empieza a excusarse acá, este hombre dice sencillamente, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Es decir, para ese hombre era más importante su riqueza, su propiedad, sus inversiones, que estar en el reino de los cielos compartiendo con el Señor. Ese es el gran problema. Yo te hago una pregunta muy sinceramente, ¿a ti te preocupan más las riquezas de esta tierra? ¿O realmente eres un hijo, una hija de Dios que se preocupa porque el Señor venga pronto entre las nubes y tú puedas degustar de esa gran cena en compañía de tu Señor? Debes anhelar la vida eterna, no puedes seguir basado en las cosas de esta tierra. Nuestro paso por esta vida es temporal. Miles de generaciones han pasado. Ninguno ha sido eterno ni será eterno en esta tierra. La eternidad el Señor la llevó al cielo para que estemos para siempre con Él. En el verso 19 dice la escritura, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Esos bueyes lo que hacen precisamente es arar la tierra. Este tipo de personas son personas muy trabajadoras. Tal vez no son como el primer grupo. No son potentados, no disfrutan de tantas riquezas. Este segundo grupo es un grupo que trabaja arduamente, que ara la tierra, que se esfuerza día tras día, obviamente, para ganar el pan diario, pero se está olvidando de lo más importante. Se está olvidando de que el Señor, obviamente, quiere que esté con Él allí en la eternidad. Cuando enviaron a darle la invitación, Él se excusó y dijo, necesito ir y trabajar. He comprado esos 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos porque necesito trabajar. Tengo obligaciones. ¿Será que nosotros ignoramos a propósito lo que dice la Escritura? ¿Será que no hemos leído cuando el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas? Yo no te estoy diciendo con esto, amada iglesia, que no trabajes, que no luches por el pan diario. Pero lo que te estoy diciendo es que la fuente de tu bendición no radica de tu trabajo, la fuente de bendición radica de Cristo Jesús, el Señor y dador de todas las cosas, el que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tú te encuentras realmente que eres un hijo, una hija dependiente totalmente del Señor, encontrarás que Dios empezará a manifestar su gloria. La mano de Dios se extenderá sobre tu vida para que precisamente el Señor pueda proveerte. Pero tal vez tú puedes estar en este grupo más afanado, obviamente, por tu trabajo, por conseguir en esta tierra y estás despreciando el llamado. Pierdes tu tiempo en tantas actividades en esta tierra que ya no tienes tiempo para orar, que ya no tienes tiempo para buscar la presencia de Dios, que ya no tienes tiempo para doblar tus rodillas o para dedicar 20, 30 minutos que dura este mensaje
para que sencillamente puedas recibir una palabra de parte de Dios para todos nosotros. El tercer grupo en el verso 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este grupo ya es un grupo donde aparecen aquellos hombres, aquellas mujeres de familia. Obvio, la familia es importante, pero jamás podrá ser más importante que el Señor mismo. Cristo mismo dijo, si alguno no aborrece a padre, a madre, hermanos o hermanos, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Él estaba diciendo, si tú colocas a tu familia por encima de mí, tú no puedes ser mi discípulo, tú no puedes seguirme. La palabra nos muestra claramente que los discípulos, cuando Jesús les llamó, dejándolo todo, le siguieron. Pedro dejó una gran pesca. Toda una noche había estado tratando de pescar y nada había logrado. Cuando llegó a la orilla, Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Pedro le dijo, Señor, toda la noche he estado trabajando, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando él echó la red, la palabra muestra claramente que la red se llenó, tanto que tuvo que llamar a otros desde la orilla para que vinieran a ayudarle y que aún las barcas se hundían. ¿Cómo sería esa pesca que él había logrado? Pero llegando a la orilla, soltando las redes, se postró ante nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice que dejándolo todo, le siguió. No era importante para él el logro de esa pesca. Pedro había entendido que realmente la bendición grande que había llegado sobre su vida era Jesucristo y que de ahí en adelante lo iba a seguir. Mateo, que era publicano, que era cobrador de impuestos, cuando el Señor cruzaba por allí, le miró y le dijo solamente esto, ven y sígueme. Impresionantemente Mateo, dice la escritura, que también dejándolo todo, siguió a Jesús, teniendo un puesto que cualquiera quisiera tener en esa época y aún en esta época. Porque Jesús fue importante, porque él también se dio cuenta que el Señor era más valioso que todo lo que él podría llegar a tener en ese instante. Cuando miramos todo este contexto, nos damos cuenta que dejarlo todo es eso, aún dejar a los propios nuestros, pero por Dios. Jesús se debe convertir en la razón de tu existir. No te estoy diciendo con esto que no ames a los tuyos, debes amarlos, pero debes amar mucho más al Señor, al Salvador. Este hombre le decía, es que acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Él estaba más preocupado por su momento en esta tierra con su familia, no entendiendo que la invitación que el Señor le estaba haciendo era una invitación mucho, mucho más grande. Estás desplazando a Dios aparentemente por los tuyos, lo estás dejando a un lado aparentemente por los tuyos. Yo quiero ser muy enfático en esto y por eso la palabra nos da luz. El Señor mismo dice, yo debo ser el primero. Muchos intentaban seguir a Jesús y en algún momento aquel hombre se acercó al Señor y le dijo, sí, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. El Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si ese hombre había reconocido que en Jesús había vida y él era la vida eterna, por eso el Señor le respondía, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. Si tú ya tienes vida, ven y sígueme. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, no puedes seguir envuelto en un entorno de una muerte espiritual. Tienes que llegar a la vida, empezar a mirar la palabra, a comprenderla, entenderla, a ver la luz de las Escrituras y todas las promesas que Dios ha preparado para los que le amamos. Verso 21 dice la escritura, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ese padre de familia tipifica al padre. Hay una invitación a esa gran celebración. Hay una invitación que por tiempo el Señor ha estado preparando. Es la cena de las bodas del Cordero. Y la gente está rechazando ese llamado. La gente no quiere. Por eso vuelvo y te repito en esta hora, Dios no te va a obligar a entrar al cielo. Es algo que deben hacer de ti, es algo que tú debes comprender. Tú decides tu destino eterno. Tú decides si quieres el cielo en la presencia del Señor o si quieres el infierno separado de una eternidad de Cristo.
El cielo es el lugar donde Dios nos quiere llevar. La cena de las bodas del Cordero es el lugar donde Dios nos quiere tener, celebrando que por fin estaremos para siempre con el Señor. Pero como ninguno de estos grupos quiso sencillamente aceptar la invitación que dijo el padre de familia, trae acá a los pobres. Los pobres no es precisamente los que tengan escasez económica. Estos pobres de los que habla la palabra precisamente son los de los que habla Mateo 5. Y quiero que mires allí por un instante. Cuando el Señor está dando las bienaventuranzas, Él dice claramente allí algo. Mira Mateo 5. Y quiero que mires el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son personas que están siempre dependiendo del Señor, que quieren de Dios, que quieren recibir del Señor. No son personas que creen que por sus muchos conocimientos, por su mucha teología ya no necesitan de Dios. No, son personas que siempre están dependientes del Señor, que siempre oran, buscan a Dios, que siempre ruegan, que creen en la misericordia del Señor, que tienen fe para ver la gloria del Señor. Y la palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Si hay una persona pobre, con escasos recursos, que tampoco quiere ir al cielo, pues el Señor tampoco le va a llevar. Esto no depende de estratos sociales, si se es rico, se es pobre. El Señor dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dijo que los ricos no entrarían, Él dijo difícilmente. Es decir, que habrá personas que pueden tener una economía estable, pero que han reconocido que Jesús realmente es el Salvador de sus vidas y ellos entrarán al cielo. Como hay pobres con una escasez económica terrible que tampoco quieren buscar de Dios, eso tampoco les asegura que por ser pobres económicamente van a entrar al cielo. Pero lo que Dios desea es que haya pobres en espíritu, personas que quieran. Es decir, depende de ti que tú quieras ir al cielo, depende de ti que tú quieras estar en ese lugar y lo único que tú tienes que hacer es colocar tu fe en el Señor y entender lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Que hay una cena que se está preparando para que tú y yo estemos allí con el Señor. Pero también dijo, invita a los mancos, ¿cierto? Los mancos que los que les falta un brazo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué lo expresa el Señor de esta manera? Los que han limitado sus manos para hacer lo malo con ellas. Eso es lo que la palabra está diciendo. La escritura me dice claramente, y el salmista lo mostraba, y él preguntaba obviamente, Señor, ¿y quién estará en tu santo monte? ¿Quién habitará en tu santo lugar? ¿Cierto? Y el Señor lo dijo claramente, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha inclinado su corazón a hacer lo malo. ¿Quién va a estar en el cielo? El que no ha usado sus manos para el pecado, el que entiende realmente que sus manos deben ser un instrumento de bendición, el que entiende realmente que necesita, obviamente, extender su mano para dar, ¿cierto? Más que para recibir. De lo que tú tengas, da. No es de lo mucho que tú tengas, es de lo que realmente tú puedes brindar, cuando hay un corazón decidido, obviamente, a dar a los demás. Pero también el Señor dijo a los cojos, ¿cuál es la característica del cojo? Que no puede caminar normalmente con sus dos piernas. Siempre va a haber un desequilibrio. Cuando obviamente Jacob estuvo en la presencia del Señor allí en Peniel, la palabra dice que su cadera se descoyuntó y que desde aquel día empezó a cojear. Eso era la evidencia de que él había estado en la presencia del Señor. La palabra me deja ver que nosotros no podemos ser como aquellos que nuestros pies corren presurosos hacia el mal. Por lo contrario, nuestros pies deben saber cómo caminar, en qué lugar entrar, qué cosas hacer. Los cojos son aquellos que sencillamente no están corriendo sus pies para hacer iniquidad, para hacer maldad. Son aquellos que están limitados, que saben que sus pasos deben ser guiados por el Señor, que deben ser dirigidos por el Dios de los ejércitos. Y finalmente dice la palabra, y los ciegos. ¿Por qué los ciegos? ¿Sí? Los que sencillamente de ellos se ha quitado obviamente este velo. Los que dejan que la luz de Cristo alumbre sus vidas.
los que dejan que sencillamente el Señor, obviamente, sea el que les direccione. Hay muchos que ven, pero como el Señor se lo decía a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y el Señor les mostraba y les decían, tomen colirio. Y el colirio precisamente eran unas gotas que ellos mismos producían allí en la ciudad de la Odisea. Y les decía, tomen colirio y úsenlo, pero colirio del cielo para que ustedes puedan ver. Los ciegos que habla acá la palabra son los que no están mirando la maldad, los que no se están inclinando hacia el pecado, los que tienen sus ojos cerrados a todo lo que el diablo les ofrece. Esos son los que van a entrar realmente en el reino de los cielos, esos son los que van a disfrutar plenamente de este gran banquete. ¿Cómo son tus ojos? ¿Ojos llenos de luz por la luz de Cristo o son ojos llenos de maldad? Tienes que ser ciego para lo malo y tienes que alumbrar para lo que es de Cristo, para lo que es del Señor. Verso 22, dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Sabes qué me impacta eso? Fuérzalos a entrar. Había lugar y hay lugar en la casa del Señor, hay lugar en el cielo. Y el Señor está diciendo, ve y aún fuérzalos, que vengan, que hay una celebración. Pero son pocos los que van a entrar. Esto es triste decirlo, pero es una realidad. El infierno va a estar más lleno que el mismo cielo. No porque Dios no haya querido que la humanidad esté en el cielo. No porque el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto, porque es perfecto. Todo porque la gente no quiere ir al cielo. No quiere estar con el Señor. Están más preocupados por esta tierra y están despreciando el llamado de la cena de las bodas del Cordero. Y el Señor dice acá, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, porque rechazaron esa gran invitación. Tú no puedes rechazar esta invitación. Tú tienes que decirle al Señor, yo quiero ir al cielo. Y no voy a ir al cielo por mis propias obras, voy a ir al cielo por mi fe puesta en ti, Jesús, porque reconozco tu sacrificio en la cruz. Pero depende de ti que tú quieras llegar al cielo y estar en esta cena de las bodas del Cordero. Hoy hay una invitación que el Espíritu de Dios te está haciendo a ti, a mí, para que la recibamos, para que le digamos, sí, Señor, yo quiero entrar, yo quiero estar allí, Señor, y degustar esa gran cena. Padre, yo te doy todo el honor, yo te doy toda la gloria en esta hora. Yo te pido que sigas ministrando como lo has venido haciendo a través de este momento en esta palabra. Que toques el corazón de cada uno de tus hijos. Allí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero degustar de esa gran cena. Yo quiero estar allí contigo en los cielos, Señor. Quiero estar vestido de boda, Señor, para ese momento glorioso, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Derrama de tu espíritu, derrama de tu gloria, derrama de tu bendición en esta hora. Que haya hijos e hijas, Señor, que realmente se estén preparando para irse contigo a los cielos, que anhelemos los cielos, que anhelemos la vida eterna, que querramos estar contigo para siempre, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido que haya arrepentimiento, que tu pueblo proceda al arrepentimiento, que haya reconciliación, que haya corazones rendidos ante ti, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate en gran manera, que la humanidad anhele ir al cielo y estar contigo para siempre, Señor. Hoy yo te lo pido, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Ir al cielo, iglesia, es algo que nace en el corazón. Es algo en lo cual cuando tú lo entiendes, nada en esta tierra tendrá tanto valor como ir a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo lo decía, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Que realmente
tú entiendas el privilegio tan grande que el Señor te está brindando, de que te quiere llevar al cielo para que estés en esta gran cena que el Señor ha preparado para todos nosotros. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas, a que reflexiones sobre él, también a que lo compartas con otros para que el mensaje del Evangelio pueda seguir llegando a muchas más vidas. Si quieres escuchar más mensajes de la palabra de Dios, te invito a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mixca Pastor Javier Ricardo, para que puedas escuchar el mensaje de la preciosa palabra de Dios. Que Dios te guarde, te bendiga y que prepares tu vida en esta tierra para irte al cielo y disfrutar de la verdadera vida, que es la vida eterna. Dios te guarde y te bendiga.